minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos haciendo solo un momento hasta la 1 de la tarde por Mitre Rosario, Mitre Mar del Plata. Y tenemos una línea de comunicación, Santi. Anoten, 11 21 63 9338. Esta semana vi en redes sociales algo que me llamó mucho la atención, me conmovió. Se está invitando a las familias de todo el país a adoptar a 3 hermanitos. No hay una foto del rostro de los 3 chicos, pero sí algunas características que definen a cada uno de los 3, diciendo que el de 9 es muy protector, que el de 7 juega mucho y le encantan los libros, que el de 3 es un amor. Y realmente me enterneció esa posibilidad de que alguien, una familia, en el plano de los ideales, pudiera adoptar a 3 hermanitos, ¿no? Que no se separen. Obviamente, entiendo que la justicia llega hasta ahí, a la posibilidad de dar en adopción a 3 hermanitos, cuando se han agotado todas las posibilidades de que alguien cercano en la familia proceda a esa adopción. Mañana es el Día Mundial de la Adopción y por eso vamos a hablar con 2 especialistas que asesoran a las personas que quieran adoptar. Cintia González es psicóloga recibida en la UBA, especialista en clínica perinatal, y María José Salinas es licenciada en trabajo social. Ambas trabajaron en hogares de niños, hoy encabezan Emprender Adopción, que es un proyecto para asistir a futuros padres que están en esta situación. Hola, ¿qué tal Cintia y María José? Erika Fontana la saluda, un gusto. Hola Erika, ¿cómo estás? Un gusto, María José te saluda. ¿Qué tal María José? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hola, yo acá, Cintia. Ahí está Cintia también. Bueno, muchísimas gracias por estar dos. ambas. Ahí está, fantástico. Bueno, primero quiero preguntarles si es difícil adoptar en la Argentina. Bueno, esa es una pregunta que por ahí tendríamos que primero ver dónde ponemos el foco de la dificultad, pensando en que se escucha mucho y está muy armado un imaginario, construido un imaginario que tiene que ver con que es difícil adoptar en Argentina porque es engorroso, porque es burocrático, porque hay que esperar muchos años. Y creo que para poder desarmar un poco todo eso, es importante primero decir dónde está puesto el foco en la adopción, dónde se pone la mirada y qué es la adopción, que no es nada más ni nada menos que un proceso de conformación familiar, que lo que busca es que niños, niñas y adolescentes puedan volver a vivir en un ámbito familiar. Como vos dijiste hace un ratito, estas instancias ocurren cuando aquellos niños, niñas y adolescentes, por diferentes motivos, no pueden seguir viviendo en su familia de origen y se agotaron todas esas instancias. No pueden seguir viviendo ni con su mamá, ni con su papá, ni con cualquier otro referente de su entorno familiar de origen. Entonces se llega a la adopción como esa instancia, como ese instrumento que tiene el Estado para poder restituir, en principio, el derecho a volver a vivir en un ámbito familiar y también restituye otros derechos. Entonces, eso es lo primero que hay que saber para poder pensar si es difícil o no adoptar, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se pone la mirada? La mirada está puesta en esos niños, niñas y adolescentes y no está puesta en aquellos adultos y adultas que quieren ser madres y padres, lo cual no significa que esos adultos, madres y padres, que se ofrecen familia por adopción, no necesiten, obviamente, un acompañamiento. Uh-huh. Por supuesto que sí, para que este encuentro se logre y pueda ser un encuentro que prospere. Quizás es una fantasía que tenemos como generalidad de que en Argentina hay muchos chicos en condición de ser adoptados y que lo que traba la llegada de esos chicos a una familia es la burocracia en el medio. Sí, quizás también lo que muchas veces se piensa es que esos niños y niñas que están esperando ser adoptados son bebés o son niños chiquitos. Entonces, y eso se ve bastante en quienes se disponen a adoptar, justamente su disponibilidad adoptiva, que mayormente está dada para niños o niñas de hasta 2 o 3 años, uno solo y sin dificultades de salud. Y la realidad es que la mayoría de los niños que esperan ser adoptados tienen más de 6 años, son grupos de hermanos, algunos tienen dificultades de salud. Entonces, la disposición adoptiva de esos adultos y adultas tiene que tener puesto el foco en esto también. Si yo quiero adoptar, ¿cuál es la realidad que tenemos en nuestro país? Estos son los niños y niñas que están esperando una nueva familia. No son bebés,
no es uno solito o una solita, sino que son varios, y de no poder adoptar varios, saber que van a tener que preservar esos vínculos fraternos, por ende van a tener que seguir en contacto con sus hermanos y hermanas. Entonces, eso es como un punto de partida central, por ahí para destrabar eso que también se arma en el imaginario o en ese mito, que está bien que se arme porque creo que falta información muchas veces, y uno no tiene por qué saber cuál es la realidad, pero si tenemos la intención de ofrecernos familia por adopción, esto es algo que tenemos que conocer y bueno, y aprender y informarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún error en el que incurran las familias? Y de hecho no sé si es la palabra error, cuando uno emprende el proceso. Me pongo en lugar de un matrimonio, por poner algo básico y esquemático, ¿no? De que decide adoptar. ¿Cuál es el primer paso que se da y el recorrido que hay a partir de ahí? Bueno, por un lado está el paso administrativo que tiene que ver con anotarse en el registro, pero no es solamente anotarse en el registro y cumplir con esos pasos, sino que es la preparación de los adultos que se ofrecen familia. Llegar a la adopción implica todo un trabajo propio y de la pareja, en los casos que son proyectos de a dos, donde uno tiene que trabajar muy conscientemente en conocer qué es la adopción, en conocer cuál es la realidad de los chicos y las chicas que esperan una familia, esto que hablaba Majo hace un ratito de, bueno, cuáles son las edades de los chicos que están esperando, porque bebés hay muy pocos. Entonces, más allá del paso de anotarse, que es el primer paso es desde la página web, desde internet, y es algo bastante sencillo, en esto de, volviendo a lo burocrático, son pasos que puede ser que para él le parezca burocrático, pero no es nada complejo, y la realidad es que es necesario pasar por las instancias de evaluación que pasan los postulantes, porque es muy importante lo que está en juego, ¿no? Es la vida de un niño, niña o adolescente. Cintia, por eso la preparación es lo más importante a la hora de querer adoptar. Me quedo con esa preparación. ¿Hay un porqué, si es que hay alguna explicación que nos pueda ayudar a entender, por qué algunas parejas han adoptado chicos, por ejemplo, en Haití, en Ucrania, en Rusia, y algunos son personas públicas, ¿no? Que cuando dan a conocer su realidad dicen, bueno, en Argentina me costaba mucho, había mucha burocracia y entonces adopté afuera, en el exterior. Bueno, me parece que tiene que ver con esto que venimos diciendo también. La cuestión de la burocracia, de primera mano, la desarmamos. Uh-huh. No es una cuestión de burocracia. El trámite es sencillo, de nuevo, y como decía Cintia recién, sí hay que atravesar diferentes procesos de evaluación. Está la mirada del Estado puesta permanentemente, ¿no? Desde que uno decide adoptar, y es necesario porque, bueno, es el Estado quien se hace cargo de estos niños y es el juez quien después otorga la adopción, entonces tiene que haber una mirada, una evaluación que es necesaria. Entiendo que la verdad es que desconozco bastante de cómo es el proceso afuera, sí. Pero me imagino que va por esto, ¿no? Por ahí, porque pueden adoptar niños más pequeños. Quizás también, y no quiero prejuzgar, pero traer un niño desde otro país también implica de alguna manera que no haya un contacto con la familia de origen de ese niño si viene de Haití, por ejemplo. Uh-huh. Y acá también, como decíamos hace un ratito, la adopción en la Argentina implica muchas veces mantener vínculos de origen con esos niños, niñas o adolescentes, con alguna tía o tía que quizás no lo pudo cuidar, pero que tienen un vínculo sano y que es necesario preservar, como decíamos también con los hermanos y hermanas. Entonces, eso también es algo muy importante, no es que se puede borrar la historia previa cuando un niño o niña llega a una nueva familia. Claro. Quizás con la adopción internacional eso se puede de alguna manera correr bastante, o quizás definitivamente se adopta, se va a otro país. No sé si es esto, cómo es, si hay que preservar un vínculo con gente, con la familia de allá,
pero me parece que va un poco en esa línea, que de nuevo es lo que tenemos que tratar de desarmar y de promover que la adopción en nuestro país es una política que es importante, que es necesaria, y que hay chicos y chicas que están esperando vivir en familia, ¿no? ¿Hay alguna estadística sobre la edad de los chicos que se adoptan en nuestro país? De los chicos que se adoptan en nuestro país, sí. No hay, sí, o por lo menos no tenemos disponibles, no están al alcance, pero según el último informe de UNICEF, de los 9.000 chicos que están en hogares, 2.200 están en estado de adoptabilidad y la mayoría tiene más de 6 años. Y esto se contrapone un poco con las estadísticas de las familias que están anotadas en la DNRUA, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda, con fines de adopción, que para 6 años, por ejemplo, hay 1.125 familias en total inscriptas disponibles para ser llamadas para vincular. Y de esas familias, para niños de 6 años, solamente hay 434, que es el 38,58%. Ahí es donde nos parece importante, y quizás en esto me quedé pensando en lo de la adopción internacional. Bueno, hay que ver cuál fue el proceso de las personas que deciden esto, ¿no? Bueno, cuántas de esas familias intentaron adoptar en Argentina y cuál fue su experiencia. Voy a decir algo polémico, pero a veces hay un poco de maltrato en las instituciones que evalúan a los postulantes. Me parece importante decirlo y es un momento muy delicado, ¿no? Cuando uno intenta formar una familia por medio de la adopción, necesita un acompañamiento empático. La realidad es que hay muchas personas que pueden disponerse, por ejemplo, en un principio para un niño de hasta 3 años, y con mucho trabajo interno propio, acompañado por profesionales, se puede cambiar esa disponibilidad adoptiva. No simplemente diciendo, bueno, a partir de ahora quiero una reevaluación porque puedo adoptar un niño de 10 años, sino con un verdadero trabajo de poder estar disponible para ese niño o niña de 10 años. Pero bueno, requiere un acompañamiento profesional y muy empático. No lo hace la gente que evalúa, pero bueno, sí es algo a recomendar, ¿no? A sugerir. Muchas de las familias que tienen el apto lo tienen condicionado a tratamiento psicológico, pero bueno, hay maneras y maneras de hacer las cosas. No voy a meter a todos en la misma bolsa, pero sí desde nuestra experiencia hemos acompañado a muchas familias que por ahí en este trabajo que les mandan a hacer no son tratadas de la mejor manera. Por ahí eso me parece que es también algo a visibilizar, a trabajar y a fortalecer. Hola, ¿qué tal? Habla Verónica Dalto, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Verónica? Porque según estas estadísticas pareciera que hay un desencuentro, ¿no? Como que hay, ponele, 2.000 chicos para adoptar y 2.000 familias, pero claro, los chicos son mayores de 3 años, la mayoría quizás, y las familias quieren todos chicos, o más del 80% por lo que veo en las estadísticas, quiere chicos menores a 3 años, ¿no? ¿Hay alguna sugerencia que se le pueda hacer a las familias para decir, bueno, hay chicos para adoptar? Hay como un desencuentro en realidad, ¿no? Bueno, lo que nosotras apostamos es justamente desde Emprender Adopción, ¿no? A poder acompañar a estas familias en el proceso de trabajar su deseo de adopción de familia y su disponibilidad adoptiva para llegar a esos encuentros con los niños reales que están esperando y que sea de la mejor manera. Nosotras estamos convencidas que con un acompañamiento profesional cercano en todas las instancias del proceso, desde pensar en el deseo hasta anotarse, hasta pasar por el proceso de evaluación, una vinculación, una guarda, es importante poder trabajar todo lo que a uno le va pasando. Es posible y bueno, nada, busquen espacios, es lo que puedo decirle a las familias, es eso, busquen espacios para trabajar porque es necesario. ¿Hay prejuicios o ilusiones o por parte de las familias al acercarse al proceso?
Yo lo que creo, y también sumando a lo que viene diciendo Cintia, es que quizás muchas veces sí lo que pasa con las familias, y de nuevo, no es por criticar ni por juzgar, sino es por el imaginario que tenemos, y cuando pensamos en una construcción familiar y en la llegada de un hijo, uno inevitablemente piensa en un bebé o en un niño chiquito, pero en la adopción no significa que un niño chiquito o que el proceso con un niño chiquito va a ser más simple que con uno más grande o con un adolescente. Son procesos diferentes. Cuando son niños chiquitos hay que trabajar muchísimo también la cuestión de su identidad. No es que se borra su historia previa porque no va a recordar ciertas cosas, entonces esa parte podemos decir que no nos hacemos cargo, no, todo lo contrario. Entonces, por ahí también desmitificar que es más simple con un niño chiquito que con un niño grande, porque van a ser procesos diferentes, etapas de la vida distintas, historias diferentes. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, hay otras dificultades que aparecen propias de la paternidad, que a veces tienen que ver también con falta de políticas de cuidado en general, falta de licencias que en los trabajos acompañen cuando se inicia una vinculación o cuando se otorga la guarda. A veces hay trabajos que no otorgan ningún tipo de licencia y que es muy necesario la disponibilidad del tiempo para estar principalmente en las primeras etapas. Y eso también influye. Y lamentablemente, eso es algo que nos excede, digamos, que excede a las familias y que también está presente. Pensaba Cintia y María José, cuando arrancaba la nota mencionaba esto que había leído durante la semana, en una página de internet que se llama Adopción NG. NG es niños grandes, adoptar niños grandes. Y dice, encontrar una familia para 3 hermanos de 9, 5 y 3 años. Los 3 pequeños están con un dibujito, obviamente. Hay un número de referencia, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, y dice, necesitan brazos que los contengan, palabras suaves que les hablen de confianza, rutinas que les den seguridad, una familia que los abrace sin miedo y los acompañe a construir una nueva historia. Y a partir de ahí, una pequeña caracterización de estos 3 chiquitos, hermanos de 9, 5 y 3 años. Debe ser un desafío aún más grande, ¿no?, para una familia o para una pareja, y no sé si una persona sola, ayúdenme ustedes, puede postularse para adoptar a estos 3 hermanitos, por ejemplo, que es una búsqueda actual de estos días. Bueno, para una persona es difícil tener 3 hijos, pero no es imposible. Es algo que puede hacer. En estas estadísticas que compartíamos antes, estábamos hablando de adultos que se disponen a ahijar a un solo hijo. Así que sí, realmente adoptar más de un niño o niña y más grandes o con dificultades de salud realmente suele ser muy complejo. Se agotan las instancias de búsqueda y por eso se llegan a las convocatorias públicas donde, cualquier persona, aunque no esté anotada en el registro, puede postularse. Y creo que ahí también destrabamos esta cuestión de si es difícil o no, ¿no? O sea, una persona que no está anotada en el registro se puede postular a una convocatoria pública, desde ya que va a pasar también por un proceso de evaluación, pero es esto, se llega a la convocatoria pública porque es la última instancia, porque no encontraron postulantes en el registro que puedan ahijar a esos niños y niñas, entonces llegamos a esta instancia. Entonces también con preparación es posible. Conocemos casos que la convocatoria pública fue la posibilidad de que se conforme la familia, así que sabemos que es posible también. Hay un acompañamiento por parte del Estado, además, porque el cariño debe ser inmenso, el corazón gigante. Hay algunos casos que a veces llegan a los medios de comunicación por la envergadura que tienen, ¿no? Parejas que han adoptado 1, 2, 3 y han llegado a un nivel de conocimiento de cómo funciona la estructura y de amor, sin dudas, de que han adoptado más niños y tienen familias realmente grandes. A ver, un ejemplo conocido es el de la cantante Marcela Morelo, que adoptó justamente a 3 hermanitos y se les dio finalmente la adopción cuando ya hacía 3 años que estaban viviendo con ellos, ¿no? El Estado puede acompañar también económicamente a una familia que quizás tiene la estructura porque tiene la casa,
no sé, se me ocurre hijos que van creciendo y que van dejando habitaciones, por ejemplo, y que hay una estructura de amor como para acompañar a estos chicos, pero lo económico no es un factor menor en la crianza también en este caso 3 hermanitos, por ejemplo. No, claramente lo económico también en el contexto en el que estamos es muy complejo, pero el Estado no da una ayuda económica. Quiero agregar algo más que me parece súper importante, lo que decís de el amor para poder ahijar, pero que con el amor solo no alcanza, ¿no? Más allá de esto, de lo económico, es la preparación psíquica también de cada uno en ese deseo de construcción familiar. Uh-huh. Y también acá es importante, perdón, porque esto, por ejemplo, ¿no? Nosotras que ofrecemos acompañamiento a familias, hay un acompañamiento del Estado en los procesos de vinculación que no es un acompañamiento tan cercano como, por ejemplo, nosotras trabajando en hogares, sí hacemos acompañamientos de esos procesos de vinculación muy cercanos, digo, estar disponible 24/7 para contestar un mensaje por la noche o un fin de semana a lo que esté pasando esa familia, pero si una familia quiere un acompañamiento profesional, por ejemplo, para trabajar las herramientas y las estrategias de conformación familiar, lo tiene que pagar. Uh-huh. No es algo que se brinde desde el Estado. Entiendo. Bueno, estamos hablando con Cintia González, con María José Salinas, que están en Emprender Adopción. Para quien quiera seguirlas en Instagram es @emprenderadopción, que hacen este proceso de acompañamiento a las familias, a las parejas o incluso personas solas que están con este deseo de ser padres. Les agradecemos un montón a las dos por habernos ayudado a conocer un poquito más de un tema complejo, pero tan importante como es el de la adopción. Bueno, gracias a ustedes por visibilizar también este tema. Un gran cariño. Cintia y María José, recordamos entonces, para quien quiera tener más detalles y contactarse con ellas, pueden hacerlo a través de Instagram en @emprenderadopción. De 10 a 13, solo un momento.